No logro verte en tu Facebook, Violeta. Se tarda unos minutitos, Ya. pero ahorita está. Doctor Urquizú, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí, esperando la hora. Esperando la hora. No hay Marco, buenas problema. noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Violeta. Aquí ya con la expectativa para empezar un programa más. Ahorita estamos transmitiendo directamente a Facebook Live. No sé si le damos un par de minutitos a las personas que se conecten. Yo diría que estaría bien para que empiecen también a ingresar. Vale, esperemos un momento entonces. Yo ya me miro en el Face. Porque podemos empezar.
Doctor Urquizu, muy buenas noches. Marco Monzón, muy buenas noches. Bienvenidos a esta charla multidisciplinaria que tiene como tema central la Semana Santa. Pero en esta ocasión no vamos a desarrollar el tema como una Semana Santa como patrimonio cultural de la nación, sino que se va a enfocar de un tema muy diferente. Marco, si nos puedes hacer el favor de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy para que las personas que nos sintonicen a través de Facebook Live conozcan más acerca de quién es el doctor Fernando Urquizu. Bienvenidos y buenas noches a ambos. Muy buenas noches. Esperamos que todo nuestro público, la audiencia que hemos tenido desde la semana pasada, esté nuevamente con nosotros y que se agreguen unos más. Desde luego, como lo dijo Violeta, tenemos una charla multidisciplinaria hoy con el tema de la Semana Santa como cohesión social para los guatemaltecos, tema que nos trae el doctor Fernando Urquizu, muy conocido dentro de los medios culturales, quien cursó estudios superiores de profesorado y licenciatura en Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero además de eso tiene una especialización de Historia del Arte en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y la Universidad de Valencia de España. También alcanzó el grado de doctor en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual pues es para nosotros como guatemaltecos un gran orgullo. Además, se ha desempeñado como catedrático de Historia del Arte guatemalteco en distintas universidades del país, así como en más de 10 universidades en el extranjero como maestro visitante. Es sin duda esto una gran experiencia que viene a garantizar el enriquecimiento que vamos a tener con la charla de hoy, porque además ha publicado más de 250 escritos entre artículos, ensayos, ponencias y algunos libros relacionados con la historia social del arte e historia del arte religioso en Guatemala, del cual pues tenemos el gusto de tener y haber leído algunos ejemplares de estos libros sumamente valiosos e importantes. Em, Fue coordinador académico de la publicación El Arte Guatemalteco, Expresiones a través del tiempo, así como 7 tomos de la serie Crónicas y Recuerdos de distintas imágenes religiosas de Guatemala. Tiene más de 33 años de carrera especializada y a pesar de eso continúa con su trabajo de investigación en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, así como en otras instituciones culturales, y también, entre otras cosas, debimos ser parte de una de las comisiones allá en la institución denominada ADESCA, de gran prestigio en Guatemala. Así es que, licenciado, para nosotros es un gran orgullo tenerlo en este segundo ciclo de la charla multidisciplinaria el día de hoy, con este importantísimo tema en el cual pues le vamos a dejar toda la libertad para que usted converse con nosotros y ya si vamos teniendo alguna duda, alguna pregunta o alguna intervención de alguno de los que nos oyen y nos miran, pues estaremos ahí tratando de ir solucionando algunas cuestiones en el camino. Pero mientras tanto, le damos la más cordial bienvenida, sabedores de que esta charla va a ser también todo un éxito. Claro, buenas noches, mucho gusto, les agradezco mucho la invitación. Pues y vamos a iniciar a compartir esta noche para tratar de ver qué es la cohesión social, de dónde viene y qué es lo que genera. Y lo más interesante de esto es, primero, antes que todo, hacerles ver, por ejemplo, que en Guatemala formó parte del Imperio Español por más de 300 años, en los cuales no habían más iglesias que cuarteles. Entonces eso nos da una idea del papel que juegan las imágenes milagrosas en lo que es la cohesión social. Gruzinski, la idea de imágenes milagrosas, el historiador Sergei Gruzinski, de origen francés en el siglo XX, o ya en el siglo XXI, entonces las va a identificar como imágenes que van a tener la característica de cobrar vida propia.
y cobran una vida propia a través de sus fieles. Y entonces son los fieles los que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos ya preparándonos. La siguiente procesión, por ejemplo, es el sábado, el próximo sábado, que llamamos del Consuelo, dedicado al Jesús de la Recolección. Pero si nosotros pensamos en él, pensamos en que ya están preparando el anda, en que ya están poniendo el adorno, en que ya tiene listo el vestido Jesús, lo están peinando, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que la imagen está viva, pero no solo esa imagen, sino pensemos que en que ya el Domingo de Ramos pues corresponde al Señor de las Palmas de la iglesia de Capuchinas, al Señor de San José, el lunes santo a Jesús de la parroquia y así sucesivamente. Cada, cada, cada barrio tiene su imagen y las imágenes van a cobrar vida propia en sus barrios y van a unir a sus habitantes. Y eso es muy importante que lo comprendamos porque a la hora de que nosotros pensamos, ¿y qué es el ser guatemalteco? Cuando nosotros nos preguntamos eso, nosotros decimos que es muy ligado, es muy leve el paso, el hilo que tenemos, por ejemplo, en un estado que dice que la educación es laica, gratuita y obligatoria, porque todos sabemos de que la educación se prefiere la privada, laica no es tampoco, digamos, en todas, pues tienen algunos principios religiosos y obligatoria sabemos de que muy pocas personas logran terminar la escuela. Entonces, entendidos esos parámetros, tenemos que entender el papel de las imágenes que van a cobrar vida, unificando a la gente en los barrios, en los parajes, las ciudades, los pueblos y a toda Guatemala en sí, a través de estas conmemoraciones como lo es la Semana Santa. No sé si podemos poner la pantalla ya, por favor. ¿Ya? Ahí está. Yo puse la mía. Miren, al hablar de, no sé si pueden apreciar totalmente la pantalla en sus monitores. ¿Correcto o no correcto? Todavía no, doctor. ¿Por qué no? Yo ya la tengo compartida, pero no sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá, le vamos a dar compartir otra vez. Modo de compatibilidad, dice que se da. Share. Vamos a ver. Ahora sí, ya, ¿verdad? Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Entonces, tenemos que comprender, miren, que la Semana Santa es lo que se llama una serie de elementos que cohesionan a la sociedad a través de lo que se llama el patrimonio intangible de los pueblos, es decir, los conocimientos que van de generación a generación y que abarcan no solo, digamos, el sentido y que van en torno de una imagen milagrosa que cobra vida, que une a los pueblos, pero que va a tener un día especial, ¿no? Por ejemplo, hay un día especial, por ejemplo, como les decía, de el Señor de las Palmas, hay un día especial para Jesús de Candelaria, hay un día especial para el Señor de Santo Domingo, y algunas veces pues lo comparten, por ejemplo, con el Señor del Calvario y el Señor de la Recolección. Pero ¿cómo se dio esta organización? Si nosotros nos damos cuenta, cuando esas imágenes fueron hechas de otra manera, ¿no? Las imágenes fueron hechas para reproducir el sistema de vida español y fueron hechas en otro tiempo que es el siglo XVI, cuando inicia la primera etapa de globalización. O sea que eh, la gente va dejando el sentido religioso para tomar el sentido sensorial. Eso quiere decir de que lo que se llama el sentido sensorial va a ser que la gente va a querer experimentar a través de su cuerpo, por ejemplo, el sufrimiento de Cristo. Y es ahí donde nosotros le encontramos sentido, por ejemplo, a los pasos, por ejemplo, del Jueves Santo de Jesús, ¿no? El triduo pascual, esa noche de Jueves Santo en el que se celebra el prendimiento, ¿no? De Cristo. Luego Jesús de su prendimiento llega ante Pilatos, luego es azotado en la columna, luego es coronado de espinas, y así sucesivamente se dan 7 pasos, ¿sí? Y entonces esos 7 pasos serán meditados, pues cargando pesadas cruces, y en cada uno de los altares que se hacía, se colocaban las imágenes, por ejemplo, de Jesús del prendimiento, Jesús ataba la columna, Jesús en su coronación de espinas,
Jesús clavado en la cruz, Jesús en brazos de su madre, el descendimiento. Entonces hay una serie de pasos, ¿no? Que se van a dar, pero que se dan a través de la meditación. Pero al final del siglo XVIII, ya estamos hablando de 1790 o 1789 para ser específicos en Guatemala, llegan al trono español otra dinastía que son los Borbones y son franceses. Y entonces ellos pues llegan del siglo de las luces, llegan con la ilustración y ellos tienen claro que toda laceración que se produzcan no los va a acercar más a Dios, este tipo de contemplaciones. Y el rey por medio de sus cédulas reales prohíbe a las cofradías que la gente se lastime en las procesiones. Naturalmente que una cosa fue la prohibición que se dio y otra cosa lo que pasa, ¿verdad? Porque esto no cambió de un momento para otro, sino que dilató bastante tiempo, ¿no? Todavía nosotros tenemos documentos de 1801, documentos, por ejemplo, las crónicas, por ejemplo, de don Ramón Azarazar, que dice que él en su infancia todavía recuerda a la gente recorriendo la calle de los Pasos azotándose. Entonces quiere decir que esto no fue un cambio muy rápido. Sin embargo, vamos a continuar acá con la siguiente lámina. Hay una cuestión que es muy importante, llega el proceso de independencia. Y en 1847 se funda la República de Guatemala y elige sus primeros diputados. Aquí estamos dejando de lado de la federación porque cuando se hace la declaración de independencia, en su artículo 10 y 11 dice que la iglesia va a ser siendo católica, apostólica y romana y va a ser la encargada de, del culto religioso y de reproducir el sistema de vida. Eso nos explica por qué, digamos, en Guatemala, si estamos hablando, por ejemplo, de Sololá, Totonicapán, Momocenango, el Petén, en cualquier parte, siempre se van a hacer presentes los alcaldes mayores con sus insignias de poder para presenciar y presidir las procesiones. ¿Por qué? Porque van a reproducir, es una manera de indicarle a las personas quiénes son los que mandan, quiénes son las personas encargadas de llevar el culto religioso y llevar la moral en los pueblos. Entonces, por eso es que es muy importante que entendamos que las procesiones de pasión en Guatemala tienen como una forma de enseñanza universal el trido pascual, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Cristo digamos, en la cultura garífona, en la cultura ladina, en los xincas y en los indígenas, pero se manifiesta de manera diferente, es decir, cada uno tiene costumbres muy diferentes, pero la enseñanza es la misma. Sin embargo, en el año de 1861, comienzan a haber ya cambios, digamos, que, 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 mm, que nacen producto de lo que es la ilustración francesa, pero en la interpretación de los guatemaltecos, ya propiamente dicho. Entonces eso hace que el Viernes Santo de 1861 se estrene esta imagen del Señor sepultado de Santo Domingo, que si ustedes se dan cuenta está en una posición un poco sangrante, poco dramática, y se coloca en una urna francesa, que es importada de París. Y se coloca sobre una andita, aquí no se mira, pero sobre una andita un poco grande, y se le colocan unas flores en derredor. Eso nos indica ya que van dejándose ese sentido de ceremonias dramáticas como el descendimiento, de ceremonias y que también se van dejando en las sacristías de las iglesias, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, de Jesús de la Paciencia, de Jesús de la Columna, los niños, ¿no? Que son crucificaditos, niños atados a la columna. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere hacer ver que aunque Cristo muere de una manera dramática, y azotado, él muere, pero con la serena majestad de la resurrección eterna. Entonces, si nosotros vemos al Señor de Santo Domingo, es una imagen totalmente novedosa, totalmente diferente, y una imagen que nos da a entender cómo es la escultura guatemalteca del siglo XIX. No estamos hablando, por ejemplo, de un Jesús de la Recolección, porque estamos hablando, cuando nosotros hablamos de Jesús de la Recolección, estamos hablando de una imagen realizada por Blas Joseph Rodríguez en el siglo XVIII, pero una imagen dramática, ¿no?
y hasta incluso tiene un pin en la parte de atrás para que caiga y el pelo le caiga sobre el rostro a las 3 de la tarde y la gente grite y todo eso bajo unas ceremonias extremadamente dramáticas. Entonces ahí estamos hablando de otra temporalidad de la iglesia y estamos hablando de otra forma de reproducción del sistema de vida, solo que ese es el sistema puramente del Imperio Español. Acá hasta cuando ya vemos al Señor de Santo Domingo, que en vez de hacer 7 altares, digamos, donde se pone, por ejemplo, a Jesús de la columna, y la gente se da tantos azotes frente a Jesús de la columna, que se pone otro altar del Señor que llamamos del pensamiento, o Jesús de la vara, ¿no? Y entonces la gente se metía una corona de espinas, ¿verdad? Y seguía de parte de la penitencia. Imagínense los azotes, más la corona de espinas, más el prendimiento se ponía grilletes y la gente paraba en la crucifixión metiéndose clavos en las manos, ¿no? En procesos de estigmatización, que muchas veces también eso, como no habían antibióticos, no había tampoco agua oxigenada ni todo eso, mucha gente moría de las penitencias que se hacían. Entonces, ese tipo de altares son sustituidos por 7 altares, ya, esos 7 pasos de Viernes Santo, son sustituidos por 7 altares que son 7 sagrarios. Por eso es que el Jueves Santo nosotros visitamos 7 sagrarios y a consejo de las autoridades eclesiásticas de su momento, se dice que se van a meditar estos elementos de la pasión de Cristo, pero ya no por medio de la penitencia física, sino lo que se llama la penitencia intelectual, es decir, la meditación sobre lo que es la penitencia física, que va quedando en las caminatas que se realizaban en las procesiones. Dentro de esto, a la caída del gobierno de don Rafael Carrera, entonces llega a la presidencia Manuel Lisandro Varías, quien suspende toda ayuda a la Iglesia Católica y la declara, digamos, independiente del Estado. Y al declararla independiente del Estado, entonces ya no va a reproducir el sistema de vida, sino que va a quedar, digamos, a merced de que cumpla las leyes liberales para organizarse. Esto pues creó un caos un poco difícil, pero siempre se dieron, digamos, permisos especiales en las municipalidades para que salieran las procesiones. Y va a ser hasta el 19 de marzo de 1897 la fecha en la que se reúnen en el Gran Hotel Central don José María Reina Barrios y el arzobispo que estaba en el exilio, Ricardo Casanova y Estrada, quienes celebran un nuevo, o podríamos decir, una nueva forma de convivencia de la Iglesia del Estado, que la Iglesia se le va a permitir operar siempre y cuando cumpla los estatutos o los mandamientos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la Iglesia, digamos, entra en este proceso de acercamiento entre estos dos personajes? Entonces, la Iglesia va a reproducir el sistema de vida ya no español, ya no del siglo XIX, sino el sistema de vida guatemalteco. ¿Y por qué nosotros sabemos qué es el sistema de vida guatemalteco? Nosotros lo podemos ver a través de las patentes, ¿no? Se van a vender patentes de cofradía de manera privada. Luego se va a tratar de hacer un decálogo, digamos, de dar difusión, por ejemplo, a través de lo que va a ser la doctrina católica, que me imagino, Maco, no sé si usted tuvo la oportunidad todavía de estudiar el catecismo antiguo, ¿no? Que decía los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, no robar, no levantar falsos testimonios, no mentir. Le daban a usted un librito cuando hacía la primera comunión y le hacían un examen, ¿no? Antes de realizar este acto religioso y entonces se podía hacer esa profesión de fe. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que hay un Estado guatemalteco que está cimentado en la iglesia, pero desde que se funda entonces ese pensamiento, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se solidifica? Porque recordemos ya que en 1910, 1920, va a estar muy de moda otras cuestiones en el mundo, como va a ser el socialismo, ¿no? Y su triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, el triunfo de la revolución en China. Van a haber una serie de elementos, por ejemplo, que van a amenazar en realidad el status quo, lo cual nos va a explicar a nosotros otra situación muy especial. ¿Por qué la iglesia en Guatemala y su estado es anticomunista? Porque desde su nacimiento es así, porque, digamos, está en contra de todas estas cuestiones que no son aliadas
al aliado más cercano de Guatemala, que es Estados Unidos. Entonces eso nos explica por qué la Semana Santa en Guatemala adquiere una característica especial, desde la consagración de dos imágenes muy importantes, que va a ser la del Cristo de Esquipulas, que van a haber unas reuniones centroamericanas en Esquipulas en 1916 y se va a declarar al Cristo de Esquipulas como una imagen consagrada a lo que van a ser las meditaciones del cristianismo centroamericano. Y en la ciudad de Guatemala, el 3 de febrero de 1917, se procede a la consagración de Jesús Nazareno de Candelaria. Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de consagraciones, lo escribió o la crónica la escribió Víctor Miguel Díaz. Y si ustedes se dan cuenta, está firmado por el Colegio de Abogados, prácticamente de Guatemala de aquel momento. Pero ¿por qué se da esto? Porque recordemos de que aquí entonces ya vemos la iglesia, digamos, en control de la sociedad, ¿verdad? Es decir, ahí se quiere un cuarto periodo que se elija el presidente Manuel Estrada Cabrera, solo que pasa una situación muy terrible, que es el terremoto de 1917-18, la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española, que no pudo él enfrentar todos estos problemas y entonces es derrocado antes de 1920 y llega a la presidencia el primer presidente no católico de Guatemala, que va a ser el presidente Carlos Herrera. El presidente Carlos Herrera, digamos, va a ser una de las primeras personas, ¿no? Que no va a ser católica y encima de eso la iglesia también se siente, digamos, mm, digamos, con la ruina de Guatemala. ¿Y cómo se va a cohesionar nuevamente a la sociedad del país en aquel momento frente a aquel gran caos que hubo? Vean, se hace a través de las imágenes de pasión. Las imágenes toma auge, por ejemplo, la procesión en 1921. Es el primer año, por ejemplo, que las damas van a encargarse de la procesión de la Virgen. Va a ser el primer año que llevan banda las procesiones de la Virgen. ¿Por qué? Porque Guatemala está de duelo, está caída, la gente no tiene ganas de asistir a nada, no quiere prácticamente, la economía está parada y la única forma por sembrar una esperanza en la gente es a través de las imágenes, las procesiones y todo este tipo de manifestaciones. Y entonces, pues, en 1921 pues las procesiones se agrandan y pues llegan especialmente a dos sectores, a la, a la, al Calvario, que se extiende muy fuertemente, y a la, a- y al, y a esa, y al norte de la ciudad con la parroquia de la Santa Cruz. Digamos, en una parte, en el oriente, sería la iglesia del Señor San José y en el occidente, la iglesia de la Recolección. Entonces, así van cobrando forma las nuevas manifestaciones de fe, tal como las conocemos nosotros ahora. Luego, pues, todas estas, estas procesiones, algunas siguen los ritos, por ejemplo, antiguos, por ejemplo, de leer la sentencia de Jesús, por ejemplo, en la antigua Guatemala. Luego, ceremonias como por ejemplo la quema de Judas, da lugar por ejemplo a la huelga de Dolores, ¿no? Y la lectura del Nonostientes, que alcanza gran auge en el año de 1920 y en 1922 se estrena La Chalana. ¿Por qué? Porque tenían el himno nacional, tenían un repertorio de música sacra que estaba uniendo al país. Entonces también los estudiantes y las gentes no de acuerdo, digamos, con el capitalismo liberal, también crean su propio himno. Entonces es así como las marchas ya en 1920 también van tomando nombres. ¿Por qué? Porque también van siendo himnos, también anticomunistas, para que el pueblo se vaya uniendo a través de una idea de no al materialismo, no al socialismo y no a todo este tipo, a la masonería y todo lo que se estaba también desarrollando en aquellos años. Entonces eso hace que los hábitos y costumbres que van de una tradición a otra, entonces hacen, por ejemplo, que se fortalezca ese sentido antimasónico, antimaterialista en los años 20
y es así como se llega a la proclamación de la festividad de Cristo Rey en 1927, el Jueves Santo, con Jesús de Candelaria, que era la imagen que estaba en el segundo barrio más poblado de la ciudad, y entonces va tomando una otra forma la Semana Santa de Guatemala, en donde esta generación antigua ya va dejando lugar y paso hacia otras generaciones. Y si ustedes se dan cuenta en esta, por ejemplo, en estas fotografías, ya existen los llamados sportman. Los sportman van a ser las gentes que van a tener prácticas deportivas profesionales y van a participar en las procesiones producto del desarrollo de los autos sacramentales, pero no los autos sacramentales al estilo de la danza del centurión de la época de la dominación española, sino al estilo de las películas de Ramón Novarro, de Ben-Hur, que la primera fue en 1924 y la de Charlton Heston o la del otro artista es de 1959. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cinematografía contribuye también de manera fundamental al proceso de hacer una Semana Santa diferente, actualizada y de moda en Guatemala, que es muy importante entender estas situaciones. De todas maneras, ¿verdad? También esas tradiciones, por ejemplo, de que una imagen nos va a representar no solo una advocación, sino varias advocaciones. Por ejemplo, Jesús de la Merced, ¿verdad? No solo nos representa a Jesús Nazareno, sino que también nos representa la transfiguración del Señor, ¿no? O sea, la revelación de que Él es un Dios que está en la tierra. ¿Y cómo nosotros podemos saber eso? Lo sabemos si examinamos, por ejemplo, el frontispicio de la Iglesia de la Merced de Guatemala. Veamos cómo abajo hay un medallón en la entrada que nos revela el bautizo de Jesús, ¿no? Y la revelación, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias y tal, ¿no? Y luego la revelación que está arriba es el anagrama de Cristo cuando Él revela que es un Dios, ¿no? Entonces, si leemos, es de una manera más simple, es a través de anagramas y de símbolos, pero se da esa doble legitimación de Jesús Nazareno de la Merced, pero a la vez también es el Señor de la Transfiguración. Pero recordemos que esa transfiguración de Cristo se daba a través de un rostro que nosotros llamamos la Santa Cabeza, o sea, de un rostro sufriente de Jesús. Entonces, eso a la iglesia para allá del siglo XX ya no le interesa eso, ligarlo con eso, entonces por eso se le va conociendo como, por ejemplo, el patrón jurado, el Señor de la Merced, porque no es conveniente para los intereses de la misma iglesia seguir viendo a ese Jesús tan sufriente y tan acercado a la penitencia que teníamos en el periodo de la dominación española. Si nosotros también recordamos cuando se proclama Cristo Rey a Jesús de Candelaria, había un gran letrero que decía Cristo Rey en neón en la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un émulo de lo que se hizo en la iglesia de la Merced. Luego de eso, pues vienen otras cuestiones que son muy importantes, ¿no? Que las imágenes milagrosas también van a tener un sentido de curación, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el agua de jacaranda, se nos van a quitar las amebas o las lombrices. Si nos golpeamos y nos untamos esos algodoncitos con los que limpian las imágenes, ¿no? Se nos pasan los dolores. Entonces hay una serie de elementos que influyen en la tradición popular para que estas imágenes sigan teniendo su validez, podríamos decir, religiosa. En ese sentido, también se apoya, por ejemplo, la creación de artesanías, ¿no? Los cristos, los estandartes, las andas, los pelícanos de Jesús de Candelaria, los anagramas, los bordados. Si ustedes se dan cuenta, es una gama de artesanías que se van creando y recreando a la par del crecimiento de las procesiones. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque sube la economía del país en estas temporalidades. Entonces hay demanda, por ejemplo, de muchas flores naturales para poner en las alfombras, hay demanda para los que hacen los vestidos de los santos, hay demandas para los que hacen los trajes de cucuruchos, para los que hacen las andas, en fin, se mueve toda una serie de elementos que son invisibles a cierto punto, pero también en otros niveles se mueve la demanda, por ejemplo, del turismo, se mueve, por ejemplo, las ventas en los restaurantes y lo mismo también la gente va ganando desde los que venden los chupetes, los helados, hasta los que venden los banquetes en los hoteles.
todo esto mueve la economía del país en función de una fiesta. Todo eso hace que los platillos tradicionales, como son las torrejas, como puede ser el pescado a la vizcaína, ¿no? También vayan apareciendo otros alimentos híbridos, ¿no? Como por ejemplo en este caso los chucos, ¿no? Que son un platillo guatemalteco, pero que está en la procesión y que lucha por no morir o como una competencia frente a las hamburguesas hechas de serie, frente a las pizzas, frente a las bebidas carbonatadas. Entonces es una lucha realmente de precios y de lo que el pueblo, cada miembro del pueblo tiene a su disposición para tener este patrimonio más cerca de su corazón. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? También hay se tejen también muchas tradiciones orales, ¿no? Y el libro que quizás mejor condensó la tradición oral es un libro que se llama La romántica ciudad colonial, realizada por don Víctor Miguel Díaz, que también hizo la crónica de consagración de Jesús de Candelaria. Si ustedes han hojeado este libro, nos dice, por ejemplo, que el Señor sepultado de Santo Domingo es diferente a los demás porque era propiedad de Catalina de Aragón y que se iba a regresar a España y que lo embalsamaron y que fue a resultar al puerto Caballos de Honduras y que de ahí lo trajeron a Guatemala. En fin, es toda una leyenda, una tradición oral que puede ser una mentira, pero cohesionó a los guatemaltecos durante muchos años. Naturalmente, las gentes más cercanas que vieron la imagen de Jesús saben que en la espalda de la imagen hay una leyenda, ¿no? Está con letras grabadas, ¿no? Pedro de Gallardo, 1852, creo que es la fecha que tiene, si mal no recuerdo. Pero pueden consultar libros, ¿no? Porque hay especialistas que han estudiado esto tan de cerca, ¿no? Como puede ser don Luis Manuel Muñoz, quien pues ha restaurado las imágenes y a él le pueden consultar todo este tipo de detalles tan importantes, ¿no? Y en los que no sabemos si transformó un Cristo que estaba o simplemente se hizo otra nueva imagen y quedó pues muy linda y muy propia para lo que es la imaginería guatemalteca. Sin embargo, de todo esto también nosotros tenemos que pensar que esa imagen romántica, esa imagen hermosa, tampoco se pierde, ni esas marchas fúnebres tan lindas o que nos transportan a la majestad de las procesiones de la capital, pero que al interior del país es algo totalmente diferente, ¿no? Nosotros veamos estas fotografías de San Juan Comalapa de los años de 1970, todavía el Señor sepultado va bajo palio, como iba en el siglo pasado en Santo Domingo. Vean ustedes, lo que acompaña es un tambor y un pito, la procesión, y es otro sentido de lo que da ese patrimonio intangible, o la sociedad es cohesionada de manera diferente por la imagen milagrosa, porque aquí actúa en función de un idioma, actúa en función de una cultura que es totalmente diferente a la que nosotros podamos tener o profesar o haber adquirido en la capital. Entonces, lo que sí nos debe de quedar claro que la Semana Santa, como nosotros la conocemos actualmente, se inicia, ¿no? En el 851, cuando este personaje que es Benedicto Sáenz Hijo introduce la marcha fúnebre de Chopin, la marcha fúnebre, por ejemplo, de Beethoven, la marcha fúnebre, la heroica de Berlioz y una serie de marchas, ¿no? Pero él enseña a su hijo, que es Pablo Sáenz Lambur, todas este lenguaje musical, y el hijo de él, Pablo Sáenz Lambur, llega a ser eh, el director de la banda de lo que era el departamento de Amatitlán, y es ahí donde se estrenan ya las primeras marchas guatemaltecas en 1877 de Pablo Sáenz Lambur. Pero a esa generación de Pablo Sáenz Lambur le sucede la generación de Rafael Álvarez Ovalle, quien gana el concurso para hacer el himno nacional de Guatemala y es anunciado el 19 de marzo del 877 con motivo del regreso del arzobispo Ricardo Casanova. Pero a la par del himno nacional, también él hace su libro de marchas fúnebres que está en el Museo de San Juan Comalapa. Pero ¿qué nos quiere decir esto, no?
Si hay batallones de músicos en todos los pueblos o cabeceras municipales de Guatemala, se va a interpretar el himno nacional, pero a la par también se van a interpretar por primera vez un repertorio uniforme guatemalteco que va adquiriendo forma, ¿no? Por ejemplo, en Quetzaltenango el director de la banda va a ser Julián Paniagua Martínez, ¿no? Y su marcha a los pasos sobrevive en la memoria colectiva. Por ejemplo, en San Marcos está, por ejemplo, el señor Efraín Lamadrid, la Marcha Divina Majestad sobrevive en el imaginario de los guatemaltecos. Entonces está, por ejemplo, don Mardoqueo Girón, ¿no? Lo mismo que sobrevive el Ticalito, por decirles de sus piezas bailables, sobrevive la marcha del Divino Maestro. Entonces, es ahí donde comienza a tomar forma lo que se llama el imaginario nacional guatemalteco, como lo conocemos nosotros actualmente. Y estos, vea, que son los danzantes del centurión, ¿no? O los primeros romanos que acompañaban a Cristo, ¿no? En su prendimiento, con la cinematografía se transforman en otra cosa totalmente diferente, como nosotros los vemos actualmente en San José, o como los vemos en las procesiones del Calvario, que son totalmente sacados de la cinematografía, mientras que aquí estos eran soldados o que trataban de imitar lo que es el vestido o el vestuario, por ejemplo, de los romanos españoles, pero ya de otro siglo y de otra temporalidad en lo que llamamos la danza del centurión, e iban dando sus recitaciones en cada cuadra y hacían hablar a las imágenes. ¿Qué es hacer hablar a las imágenes? A través de los cantos tradicionales. Si ustedes en algún momento recuerdan, por ejemplo, a Monseñor Iriarte, cuando ya Jesús de Candelaria iba en la 13 Avenida, ¿no? Comenzaba a cantar aquella, perdón, oh Dios mío, con una voz tétrica desgarradora, ¿verdad? Que decía uno, pero de veras que, perdón, oh Dios mío, ¿por qué me voy a morir mañana? Pero las imágenes hablaban a través del canto tradicional que se pierde totalmente. Y luego los autos sacramentales, ¿no? El teatro popular, la muerte de Cristo, ¿no? Que subsiste en algunos pueblos muy transformada también por la cinematografía, también es, viven en algunas, de alguna manera, en los pueblos indígenas, como en este caso la Verónica, ¿verdad? Que en la Magdalena, vean ustedes este sentido de que cuando no hay imágenes, hay personas que adoptan esas personas, lo único, esos personajes, el único que no puedan adaptar es, o adoptar es el de la Virgen y Jesús, porque son personajes sobrenaturales y esa sobrenaturalidad la tiene la imagen milagrosa, o sea, la estatua de Cristo que está viva. Y luego de eso, pues, vienen los juegos tradicionales, los cucuruchos, no los cucuruchitos, la gente que juega con anditas, pero inspiradas en estas imágenes de Catherwood, ¿ya? De 1825 que estuvo él en Guatemala, pues se inspiran estos nuevos cucuruchitos con la cara del Chavo del Ocho. Y vemos nosotros cómo subsisten estos personajes en la memoria colectiva con nuevas formas de expresión y totalmente actualizados, ¿no? El vestuario de otra manera, pero lo interesante es que perviven en la memoria colectiva. Pero ahora tenemos que pensar hacia dónde van estas tradiciones. Tienen varias vías, ¿no? Una vía es, por ejemplo, acá vemos atrás de la parroquia, nosotros vemos que va a pasar la procesión y casi donde pasa todo el recorrido de la procesión, instalan, por ejemplo, un mercado, ¿no? En la 15 Avenida en la noche. Si ustedes ven, ahí hay venta de calzones, licor, de cuanta cosa más donde va a pasar la procesión, o en la 14 Avenida cuando va a pasar Jesús el Jueves Santo. Entonces, naturalmente la gente tiene que sobrevivir y no nos podemos manifestar en contra de todo esto, ¿no? Y de mucho menos de que hagan estos baratíos, ¿no? Miren ofertas de zapatos de paca y cuestiones de ese tipo, porque es parte de una fiesta del pueblo para el pueblo mismo. Contra lo que sí no sí debemos de manifestarnos es, por ejemplo, acá hay un sepultado. Hay un sepultado que estaban celebrando sus tantos años de consagración de la catedral. Imagínense si todavía estaba adornado de Navidad el parque de central de la Antigua, ¿no? Con bombas navideñas y ya pasa el sepultado con marchas fúnebres debajo de los adornos navideños. Eso es algo que también se deben tomar precauciones para no caer en que todos sean santos de pasión y todo sea sangre y todo sea tristeza.
Y lo que realmente sí se ve con mucha alegría es cómo se mandó a hacer la réplica de Jesús de Candelaria y ya este tercer domingo de Cuaresma pues salió en Los Ángeles, ¿no? Y de la parroquia de Santo Tomás Apóstol. Y entonces esto nos lleva a que Guatemala entonces está exportando ya estos elementos culturales al extranjero y pues realmente son los caminos que yo percibo que lleva nuestra Semana Santa. Entonces, no sé si quede alguna duda, si está todo claro o si no, lo dejamos hasta ahí por el día de hoy. Doctor Urquizón, de verdad le agradezco mucho su participación y creo que dudas van a haber. Eh, la verdad es que uno no se pone a pensar que la Semana Santa va más allá de una procesión, de las marchas, sino que da ingresos a otras personas, como usted bien lo dijo, de hasta los señores de los chupetes. Y las ventas que se colocan en la 15 Avenida, por ejemplo, el lunes santo por la noche. Y me estaban haciendo una pregunta sobre las marchas. ¿Usted tiene conocimiento de algunas marchas que, algunas tienen letra, pero si hay marchas que estén escritas en idiomas mayas? Nosotros tenemos que pensar que la música no tiene idioma, sino la música es su simbología, es lo mismo en idioma maya. Por ejemplo, el códice de San Juan Ixcoy es la música, es la misma. Lo que es diferente es la línea de la letra que está escrita, por ejemplo, en latín, ¿verdad? Otra está escrita en las lenguas originales o en los idiomas originales indígenas. Entonces, porque la música tiene esa capacidad, ¿verdad? De poder combinarla es letra y música, pero cuando nosotros hablamos de música de banda de procesión, estamos hablando de música de exteriores, de trompetas, timbales, metales. Entonces no estamos hablando, por ejemplo, del órgano, no estamos hablando de que la gente vaya, algunas veces se estilaba a cantar, pero eso ha desaparecido casi del imaginario de nuestro país, porque lamentablemente los curas en su momento, el último cura que yo oí realmente que hacía hablar a las imágenes es Monseñor González Iriarte, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? Aquello que hablaba él, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Entonces, ese es el tono en el que él lo hablaba, el tono él hacía hablar a Jesús de Candelaria, ¿no? Y hace hablar a Jesús del Beaterio, ¿no? A que yo les concederé 3 gracias. Y entonces, naturalmente, todos esos elementos se van perdiendo. ¿Por qué? Porque se perdieron los cursos de la retórica cristiana. Y esos pues esos cursos también eran en latín. Y Monseñor se lo sabe las dos cosas, ¿verdad? Entonces, hay cosas muy, muy importantes que se han transformado, pero las marchas son más que todo, son piezas para ser interpretadas en exteriores. Y es diferente a la música de culto interior, que sí da, digamos, prioridad al canto y da prioridad también a la participación de otros instrumentos, por ejemplo, los instrumentos de cuerda y el órgano y otros que requieren estar, digamos, bajo techo para que tengan una mejor apreciación musical. Respecto a eso, doctor, se ha visto en los últimos años, en esa evolución, digamos, de las marchas que usted platicaba, eh, cuando, por ejemplo, dice las marchas son para la calle, digámoslo así, para acompañar a la procesión, pero se han generado últimamente algunos grupos por ahí de instrumentos de cuerdas que se han especializado en conciertos de marchas fúnebres también, que sí se dan en los interiores de la iglesia, ¿verdad? Así como también los conciertos en marimba de marchas fúnebres. Yo creo que ya son variantes que de alguna manera vienen a innovar toda esa Claro. gama de música especializada para la Semana Santa, que creo que únicamente, bueno, con mayor realce, pues solo España y Guatemala tienen este género de marchas fúnebres. Sí, las marchas, digamos, de procesión también son propias de las procesiones españolas y todo, pero son totalmente con una línea musical totalmente diferente, ¿verdad? Lo que no está aquí bien es, por ejemplo, pasa Jesús, por ejemplo, de la caída debajo del arco de Correos, ¿no? Y en vez de tocar una pieza, no, es del arco de Santa Catalina en la antigua, Sí. ¿no? Y entonces, o pasa Jesús tal
y tocan marchas extranjeras, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que aprovechar es los pasos de las procesiones claves para ejecutar la música nacional y darla a conocer al mundo. No más bien poner música extranjera en los puntos álgidos de la procesión. ¿Por qué? ¿Qué les digo yo? Hay que aprovechar los momentos para darle paso y preferencia a nuestros músicos nacionales también. Gracias, doctor. Quiero mandarle los saludos y agradecer a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Le manda saludos Mario Noriega. Y aquí hay una pregunta muy interesante. Se la voy a leer. Es de Gaby René Valdés. Dice, ¿qué elementos cree usted que fueron fundamentales para que el arte sacro floreciera? Escultura, pintura, etcétera. Aquí en nuestro país, porque en otros países conquistados por España no tienen la Semana Santa como la nuestra. Mm, Mire, aquí el arte sacro floreció en todos los países hispanoamericanos. Lo que nosotros tenemos que pensar es que en todos han habido revoluciones liberales y estas imágenes han sido quemadas, destruidas, por ejemplo, en otras partes, ¿no? Sin ir muy lejos, pensemos en El Salvador y en el conflicto armado tan fuerte que tuvo, ¿no? Y los fusilamientos de imágenes milagrosas que había en las plazas, ¿no? Solo ese es un caso, por decirle algo, ¿no? Pensemos que en otros lados, por ejemplo en Nicaragua, no se tiene un presupuesto tan fuerte como para el mantenimiento de esto, pero esos, digamos, los países cercanos, ¿no? Hay otros países que tienen énfasis en otro tipo de fiestas, ¿no? Y que tienen imágenes bellísimas. Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que hay unas imágenes barrocas preciosas, pero a ellos les interesa más el carnaval de Río de Janeiro que en realidad las procesiones. Entonces, eso depende mucho de la idiosincrasia de los países. Y aquí en Guatemala lo que pasa, lo que se dio especialmente es que la iglesia reprodujo el sistema nacional de vida. Y ese acercamiento que tuvo, digamos, siempre los arzobispos, por ejemplo, Ricardo Casanova con Manuel Estrada Cabrera, Luis Duroy Suré, por ejemplo, con Jorge Ubico Castañeda, Mariano Rosel Arellano, por ejemplo, se declaró enemigo, digamos, amigo de Ubico y enemigo de la revolución, ¿verdad? Entonces, pero fue un personaje protagónico, ¿no? En el sentido de que, bueno, las marchas, vamos a ejecutar la marcha del número 5 cuando pase Jesús de abajo del correo para rememorar los tiempos de Ubico que eran mejores que los de la revolución. Entonces, aquí se mueven una serie de factores muy importantes en la historia, ¿no? Las consagraciones que hizo, por ejemplo, el arzobispo, el arzobispo Mario Casariegos, ¿no? De Jesús de Santo Domingo en el 73, de Jesús del Rescate, de Jesús de la Merced de la Antigua. Entonces ha habido un proceso de actualización del papel de la iglesia. Y entonces en la medida en que hay ese proceso de actualización, y digamos cuando ya está a punto de morir en la década de los 90, comienza a haber una generación de muchachos egresados de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero es de la Escuela de Arte, de los que estudian restauración, ¿no? El caso de Luis Manuel Muñoz, el caso, por ejemplo, de Javier Fernández, el caso de Giovanni Aguilar, de Jesús Castillo. Entonces todos ellos comienzan a hacer las procesiones, adornarlas, pero con un carácter académico, con un carácter, digamos, que rescata mucho la altarería tradicional guatemalteca. Y entonces, por ejemplo, Monseñor Iriarte llega a las Beatas y ahí, mire usted cómo está Jesús del Beaterio ahorita y cómo estaba antes de que llegara él, con aquellos andrajos que salía de que le ponen una peluca de plástico al señor y un tubo de PVC llevada de cruz. Entonces, toda esa gente que tiene digamos, una inclinación religiosa, pero que a la vez quiere las cosas modernas, ¿no? Eso no se puede, ¿verdad? La Virgen con un resplandor hecho de tenedores plásticos, ¿verdad? Eso es una cosa realmente totalmente salida de lo que es la religiosidad popular, pero llega Monseñor a enderezar ese barco, ¿no? Y a pesar de ser una persona tan grande, con su gran experiencia logra hacer de la procesión de Jesús del Beaterio algo reordenado, algo digno, ¿no? De un martes santo, y pues nosotros vemos, ¿no? Los resultados, solo veamos esa manera tan espléndida y tan decente con que salen las imágenes de Jesús y la Santísima Virgen. Entonces,
Todo eso es lo que nosotros debemos ver y lo que pasa es que aquí siempre ha tenido, digamos, una conexión política, la iglesia Mm. y el Estado, y por eso es que ha subsistido y como un patrimonio del país, que eso es muy importante, ¿no? Como un patrimonio. Y cuando han habido, por ejemplo, digamos, acercamientos y alejamientos, por ejemplo, en el caso de Ríos Montt, las procesiones lo que han hecho es em, es extender su esplendor, aumentar la parafernalia, el boato del culto para no Ah, morir frente a esas dictaduras absurdas, ¿no? Como esas sus locuras de organizar piras de santos y ese tipo de cosas que también se dieron muy a menudo porque la gente se enloquecía. Recuerda usted que aquel pasaje cuando una señora con un bote de gasolina quería quemar a Jesús de Candelaria. Eso es una cosa, pero realmente que a la gente se enloquece muchas veces y no ven esto medios de concordia y de cohesión social, sino más bien de rivalidad. Y aquí pensemos que por encima de nuestras diferencias étnicas, culturales y cualquier de otro tipo, las procesiones son espacios que nos permiten convivir a los guatemaltecos con un espíritu de fe en un futuro mejor. Doctor, en la época en que las procesiones fueron prohibidas, ¿cómo se mantuvo esa cohesión? Las presiones solo fueron prohibidas de una manera muy esporádica. Una vez que el arzobispo que tenía un problema, por ejemplo, con el gobernador en el siglo XVIII, el investigador Mario Vico Calderón nos habla de ese caso específico. O otro caso muy terrible es creo que fue 1891, 1800 tanto, cuando hay una epidemia de cólera morbus y el mismo arzobispo de Casanova y Estrada de Costa Rica, o no sé si aquí, manda una prohibición para que se limiten las procesiones porque ya se sabe que son centros de contagio que la gente esté junta. Las procesiones han sido suspendidas en muy raras ocasiones, ¿no? Recordemos que en la época de Justo Rufino Barrios se tratan hasta incluso de suspender, pero ellos consiguen los permisos especiales de la municipalidad para sacarlas, porque si no hubieran tenido continuidad, se hubieran muerto, la mera verdad. Hay una prohibición para que se reduzcan en 1911, 12 a la de Santo Domingo, la Merced y la Candelaria. Pero ya en 1915, 16 está saliendo otra vez la procesión de Jesús de San José. Entonces, pensemos que a pesar de que hayan prohibiciones, siempre el pueblo le ha gustado mucho el sentido o ha sido cohesionado por las imágenes milagrosas en los barrios y eso es lo que ha hecho vivir estas tradiciones y llevarlas hasta el esplendor que nosotros vemos actualmente en ellas. gracias, doctor. Le comento que acá le están mandando saludos. Ligia Palacios dice, excelente ponencia, doctor Urquizú. Saludos. Excelente Muchas gracias. ponencia. Y Heart to Heart dice, buenas noches, muy interesante todo lo que conlleva la Semana Santa. Por ejemplo, la comida tradicional, buñuelos, torrejas, atol de elote, tostadas, dulces, las empanadas, etcétera. Alimentos que casi solo se consumen durante esta época sin dejar los frescos naturales cerca de la mesa. Ahí se me antojó un fresco de súchilas de Doña Pati, sin hacer propaganda. Claro, eso es natural, ¿no? Y todos los curtidos que se hacen, ¿verdad? Porque recordemos que eran días de guardar y las mujeres no cocinaban esos días, ¿verdad? Que eran las que llevaban las riendas del hogar, o todavía las llevan, ¿verdad? Pero ahora casi totalmente, ¿verdad? O un Es poco más, totalmente diferente. muy Tam- ampliados. También Oscar Rivas dice un gran abrazo y mis respetos para Fernando Urquizu. Gracias. Marco, no sé si tienes alguna duda. Bueno, es que realmente el tema este de la cohesión social a partir de la Cuaresma y la Semana Santa es algo de lo que se podría pasar platicando muchísimas horas y nunca se terminaría de agotar el tema. ¿Verdad? Y realmente vemos pues cómo ha ido evolucionando lo que decía el doctor respecto, por ejemplo, a las ventas de cualquier cosa que muchas veces no tiene nada que ver, que a veces van casi 2 cuadras de procesión de mercado antes de la procesión religiosa, ¿verdad? A veces me pregunto yo, a dónde irá todo esto en el futuro?
cómo irá a ser en el futuro todo este tipo de manifestaciones, ya que cada día pues el modernismo se va dando, ¿verdad? Recordemos que las procesiones antaño eran bien sencillas, pues un anda de exagerando de 12 brazos, ¿verdad? Algunas flores que adornaban a la imagen. Y eso se ha convertido ahora, por ejemplo, en el Calvario, un anda de 140 brazos que a ratos yo no sé cómo hacen para llenar todo ese espacio con los adornos, con todo el adorno que llevan para crear un significado realmente impactante, pues. Y cada día los adornos, los mensajes que llevan son mucho más impactantes, digámoslo así, en el sentido de la plástica, ¿verdad? En el sentido de la forma de elaborar los diseños, como miramos especialmente en San Bartolo, por ejemplo, que son verdaderas obras de arte. Y yo me preguntaba a veces a dónde se irá a llegar cuando llegue al tope esa creatividad, ¿verdad? Porque cada día pues hay cosas nuevas. Claro, lo que tenemos que pensar es esto, la creatividad humana es ilimitada, la mente es realmente, y estas expresiones son realmente innovadoras y en la medida en que han sobrevivido ya digamos más de 300 años, porque no van a sobrevivir otros 300, en la medida en que se puedan adaptar a lo que van a ser los cambios sociales, siempre y cuando nosotros no revolvamos, como se dice en buen chapín, el cebo con la manteca, ¿no? Esto de sacar, por ejemplo, el sepultado en época de Adviento, eso no está bien, ¿verdad? Entonces, hay que, siempre y cuando se tomen las medidas del caso, pues pero para eso están las autoridades eclesiásticas, las personas encargadas de estudiar todos estos elementos del patrimonio y tomar las medidas necesarias para preservarlo. Quiero hacer un agradecimiento a las personas que están sintonizándonos en Facebook Live y voy a hacer un comentario que nos hacen llegar y va muy relacionado a lo que está comentando Marco. Dice Diana. Buenas noches, doctor. Quisiera saber su opinión acerca de la modernización de algunos elementos propios y característicos de la Semana Santa. Por ejemplo, que el programa de marchas lo proporcionen por medio de un código QR. ¿Atentaría esto con el espíritu tradicionalista propio de la época o será algo que vino a marcar una evolución? Lo que tenemos que pensar es que las tradiciones se mantienen en la medida en que no son estáticas, sino el mundo es dinámico. Y en la medida en que todos los elementos que engrandecen los desfiles sacros son, digamos, comprendidos por la juventud, si no, vea usted cómo nosotros nos estamos comunicando en esto, en lo que antes debió de haber sido un programa de radio, en lo que hace 50 años era un programa de radio. Y si nos vamos un poquito más lejos, hace 100 años era, ¿no?, la Semana Católica, o los escritos de Víctor Miguel Díaz en la década de los 30. Y así si vamos más atrás son las crónicas españolas, sino en la medida en que todos estos elementos los logramos incorporar a lo que es la tradición y logramos establecer solo el hecho en que hacemos más de una persona reunida sobre el mismo tema, ya nos dice que estos cambios pues existen y seguimos adelante, a pesar de los procesos de modernización que más bien incorporamos a la tradición. No, la tradición desaparece porque ellos estén. Y es Gracias, doctor. cierto, sí, y es cierto que es bastante delicado y un tema de mucha discusión lo de lo de la modernidad, pues toda esta tecnología que se está aplicando. No sabían lo del el marchero que le decimos nosotros en digital, Ujú, ¿verdad? Ya solo para escanearlo. ujú, De repente hasta los mismos turnos van a resultar siendo así, pues, ¿verdad? Y podría ser una pérdida para quienes acostumbramos a coleccionar nuestras cartulinas, ¿verdad? De nuestros turnos por ejemplo, usted que tiene turnos de antaño, pues ujú. creo que los primeros turnos que sacó Candelaria, ¿verdad? Y todo esto pues ya se convierten en importantes colecciones, no solo de una tradición y una devoción,
sino que son documentos históricos que a la larga, como dice usted, hablan pues de lo que ha sido y lo que ha sido la evolución de todo este proceso, ¿verdad? Pues igual cuando hablamos, por ejemplo, de los discos de marchas, los acetatos, después los cassettes, los discos CD y ahora que ya no hay donde oír discos CD, sino que todo se va a las redes sociales, ¿verdad? Claro, en la medida en que tengamos pues todos estos medios a la disposición es que todo, que simplemente la sociedad está cambiando y afortunadamente las profesiones están absorbiendo la tecnología, no la tecnología las está absorbiendo a ellas. Y ojalá que así sea, pues, porque sería raro ya ver una procesión virtual, ¿verdad? No a lejos, porque si usted piensa, por ejemplo, yo le cuento esa anécdota, he tenido la oportunidad de estar algunas veces en Chicago, en Nueva York, en varios lugares y, por ejemplo, han salido, por ejemplo, la procesión del Domingo de Lázaro de San Bartolo, ¿no? Y la gente está con su traje de cucurucho y todo enfrente de una computadora en cada esperando que salga Jesús, ¿no? O que pase frente al parque. Gente que no puede venir a Guatemala. Y Sí. entonces pensemos en que es muy interesante y muy importante y ahí juega un papel fundamental la tecnología que cohesiona a los guatemaltecos no solo dentro del país, sino fuera del país, eso es una clave muy importante para la manutención de estas tradiciones. Doctor, aparte de que Sheila y Paredes le comenta, gracias por tanta enseñanza que nos está ofreciendo el día de hoy en esta charla tan importante que es la Semana Santa como cohesión social para los guatemaltecos. Me estaban haciendo una pregunta, que si puede compartirnos nuevamente la pantalla del libro donde menciona el Señor Sepultado de Santo Domingo, Ah, ok. por favor. Y si nos puede hablar un poquito más de ese libro. Y- Sí, el libro se llama La romántica ciudad colonial de la antigua, lo puede ver en la Academia de Geografía e Historia, un original. Y entonces ahí está una serie de inventos y de cosas muy interesantes, pero hay otro mucho más completo que se llama Las Bellas Artes en Guatemala, editado en la Tipografía Nacional en 1934. Y tenían como fin explicar qué es la Semana Santa, qué son las Bellas Artes en Guatemala. Y entonces, en función de eso, pues, que nos cuentan algunos datos que no son exactos, pero son propios para el turismo, ¿no? Son propios para hacerle ver a las personas qué riqueza hay en Guatemala y cómo se la explicaba el mundo científico de su momento. Nosotros no debemos juzgar eso, por ejemplo, como tan fuerte como lo hace, por ejemplo, otro historiador, Bernie Henrich, que es otro de los grandes historiadores del arte mundial, ¿no? Que cuando él viene y lee los libros de Víctor Miguel Díaz, dice que son una jocosa ensarta de mentiras y falsedades. Él es un gran historiador, por supuesto, y es una gran autoridad en la historia del arte, pero él se le escapa, ¿no? Que la función del libro es cohesionar a la sociedad, darle una explicación de por qué es diferente, por ejemplo, en este caso, el señor de Santo Domingo, y por qué supone él, ¿verdad? O cree él que era de esa forma, pero eso cohesionó a Guatemala durante, ¿qué le digo yo? 50 años tuvo validez hasta realmente que ya va surgiendo la especialidad de la historia, la profesionalización de la historia como tal, y pues van surgiendo nuevos elementos de juicio, van surgiendo, apareciendo nuevos documentos, y así nosotros vamos sabiendo quiénes hicieron las imágenes, por qué las hicieron, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, una pregunta, ¿esos libros todavía se pueden conseguir? No, 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 Ya esos no, ninguno de los dos. son libros de colección. No, no, no. Sí están, pero en las bibliotecas, ¿no? En la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de la Academia de Geografía e Historia, en la Biblioteca de la Universidad, y algunos que pues por herencia me toca, en este caso a mí, que mi padre era muy aficionado a la lectura y pues, de su momento, y entonces pues tuve la suerte de tener estos documentos. Gracias, doctor. Para las personas que nos están viendo, les quiero hacer una cordial invitación y voy a hacer una pausa comercial aquí para que la próxima charla nos sintonicen
y el tema de la charla va a ser enseñanza matemática sin miedo. Porque yo no sé si a usted, doctor, alguna vez le pegaron, le gritaron o le dijeron algo porque no se le quedaban las tablas de multiplicar o algo así, o a Marco, o Entiende. le dieron con la chancleta ahí porque padres son muy belicosos y Culpa de no la tienen tabla del paciencia. 7. Tenemos que pensar que el tiempo cambia, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién, por ejemplo, le podía faltar el respeto a los maestros, por ejemplo, hace 50 años? ¿Verdad? Los maestros eran las autoridades en las escuelas, en otros lados, digamos, no tenían la calidad, por ejemplo, que muchas veces, lamentablemente en muchos colegios, hasta incluso de mucha categoría, se les trata como sirvientes y eso no es una cuestión que sea una cuestión correcta. Uno siempre tiene que tratar al prójimo como quiere que lo traten a uno. Entonces es ahí donde comienzan estos principios precisamente religiosos y estos valores que pues deben ser enseñados y recapitulados en las casas. Pero lamentablemente nosotros estamos muy influidos por los teléfonos inteligentes, por un comportamiento en el que la gente a más estúpida, más alegre, entonces a más licor, más alegría y sienten que el ron se va a acabar en una noche. No, 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 no. Nosotros vivimos en otra vida, ¿no? En la que todavía jugábamos en las calles, en los patios de las casas, íbamos a los barrancos y no había mayor pena ni problema. Pero recordemos que actualmente la situación del país, pues, no solo aprenden por medio de los celulares, sino que tienen que estar encerrados en apartamentos, enclaustrados, ¿verdad? Van a la tienda y están en de una cárcel, ¿verdad? Unos barrotes les despachan desde un vaso de agua hasta, ¿qué les digo yo? Una libra de sal que uno quiera comprar, ¿verdad? Entonces, vivimos realmente otra situación totalmente diferente, pero que a veces uno piensa, pues gracias a Dios, pues ya a más de 65 años, pues no nos queda nada más pues que tener un retiro pues lo más digno posible y realmente pues que Dios ayude a las generaciones futuras en estos cambios tan drásticos que se están dando en la sociedad. Gracias, doctor. Quiero comentarle que Mario Gil eh, le manda a felicitar. Dice, excelente intervención. Saludos para el doctor Fernando Urquizu. Aquí viene otro comentario que dice, tal vez no comparto la idea de procesiones virtuales, ya que actualmente muchos jóvenes se están involucrando en las diferentes hermandades y eso no nos da una idea del futuro de nuestra procesión. ¿Hay algún comentario que tenga que decirle a nuestro usuario virtual acá? Mire, si tenemos la oportunidad de organizar nosotros mismos nuestra propia hermandad, si tenemos el espacio suficiente, digamos, de incorporarnos y convivir, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de que es muy importante la virtualidad, es, por ejemplo, los migrantes que viven, por ejemplo, en Los Ángeles, en Miami, y no tienen cómo, digamos, comunicarse o ver la procesión en vivo, ¿no? Sino que vienen los parientes que tienen visa, que tienen documentos y en el celular les toman los videos para cuando van cargando y van rezando. A eso me refería yo. Pero es muy bueno, ¿no? Y es muy bueno que siempre conservemos estos espacios, ¿no? Y en el día de hoy, pues si no estamos en una casa como deberíamos de estar en realidad o en un aula, por lo menos estamos de manera virtual y estamos discutiendo, pues, a la luz de una conversación serena en donde no está presente ni el guaro ni las diferencias sociales, intelectuales o económicas o de cualquier otro tipo, sino que lo que hay es una igualdad fraterna y un proceso de conversación amena que tenemos entre nosotros. Gracias, doctor. Sobre los ritos y creencias, ¿cuál considera usted que todavía permanece en la actualidad? El rito y la creencia principal es el proceso de transubstanciación de los elementos eh, de, de la misa, ¿no? En una misa es un rito, ¿no? Y un rito que a través de ciertas conmemoraciones y recuerdos, el pan y el vino se consagran y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, solo ahí nos da una idea de lo profundo que son estos elementos de los ritos y creencias y de la validez que tienen en el siglo XXI.
Y Marco, a propósito de ritos, entre mitos y leyendas, ¿qué es lo que más subsiste y que cohesione? Los mitos y leyendas que cohesionan son, por ejemplo, esas leyendas, por ejemplo, de el espanto entierro, las leyendas, por ejemplo, de, ¿qué digo yo?, de los penitentes de la recolección, todas esas ideas de que, digamos, míticas y también los milagros, ¿no? Las cosas imposibles que también suelen suceder. Yo le digo, una vez venía yo en una camioneta por casualidad con una persona cercana y bajamos del bus y no, íbamos caminando por el Cerrito del Carmen y se bajó una señora angustiadísima que su hijo se le había trabado se le había atragantado un dulce al hijo en el pescuezo. Viene otra gente, le agarra los pies, lo pone de cabeza y le somata los pies boca abajo y le sale el dulce, ¿verdad? Y la señora me conoce, me dice, ay, no, este es un milagro de Jesús de Candelaria que ustedes hayan venido aquí. Son coincidencias que se dan, pero son las que nos cohesionan y las que nos hacen vivir esos elementos tan agradables que en la memoria popular conoce como los milagros. Y en este caso, pues es un milagro atribuido a Jesús de Candelaria porque estamos cerca de su iglesia, está uno de sus gentes más conocidas y que más la ha estudiado y entonces la gente lo asocia de esa forma. Ujú. doctor, aquí hay una pregunta. Dice Mario Noriega, ¿por qué razones han desaparecido algunos cortejos? Ejemplo de ello, el Señor del Pensamiento de Santa Clara. ¿Por qué decae una devoción? Claro, las devociones decaen porque simplemente no fueron fuertes nunca. Por ejemplo, o que los barrios son deshabitados. Por ejemplo, ¿cómo no va a desaparecer, digamos, la devoción, por ejemplo, de esa iglesia de Santa Clara? Era el quinto dolor de la Virgen en el encuentro de la Virgen camino al Calvario eh, y su encuentro con Jesús. Era el quinto dolor de la Virgen, esa iglesia, ¿no? Pero vienen y no sé qué, en una cuestión extraña, se quema la iglesia, se desaparece el cuadro, la Virgen quemada la ponen en un nicho o como que era una imagen milagrosa y intentan sustituir eso con una imagen de Jesús del pensamiento. Entonces, ahí vemos que es una devoción que trata de sustituir otra que era extremadamente ancestral y que no puede competir, digamos, contra algo como lo que fue el Señor Nazareno de Santa Clara, ¿no? Que era un cuadro. Y la procesión, pues, se realizaba con la imagen de la Virgen de Dolores, ¿verdad? Que recorría la vía dolorosa, ¿no? En la calle de los Pasos, ¿no? Solo que no recorría, digamos, las estaciones de Jesús, sino las estaciones de la Virgen. Por ejemplo, el primer dolor, la profecía de Simeón. ¿Dónde estaba esa iglesia? Es la iglesia que llamamos del Manchén, ¿no? La Virgen de una dolorosa del Manchén. Ella en realidad no es una dolorosa, sino que es el primer dolor de la Santísima Virgen. El segundo dolor es la huida a Egipto. Era una iglesia que estaba que llaman de los dolores de abajo, ¿no? Luego Jesús perdió llegado en el templo, era la de los dolores de arriba. Entonces, y luego la purificación de Nuestra Señora era la de Candelaria. Entonces pensemos que ese sentido místico que tiene la antigua Guatemala se traslada a la nueva Guatemala de la Asunción y se fusionan las iglesias, ¿no? Se fusionan, por ejemplo, la iglesia de Candelaria queda con la de los Dolores del Cerro, la de la Virgen del Patrocinio con la de San José, la Virgen, por ejemplo, en la parte central, por ejemplo, queda María en el sepulcro de Cristo y en el transeptum queda la iglesia de los Remedios en el Calvario. Todo se fusionó. Y encima de eso, entonces eso hace que se pierda, se rompa la memoria histórica. Encima de eso se compone la Sexta Avenida, pero nunca vi yo que estudiaran para colocarle unas lápidas en las cuales se identificara, es aquí quedaba la capilla del primer dolor de la Santísima Virgen, aquí quedaba la segunda capilla de segundo dolor, todo el circuito de lo que es el circuito de Jueves Santo se pierde. Y entonces se hace el paseo de la Sexta, pero con un montón de palos que ponen ahí, y entonces esos palos hacen que ya no pasen las procesiones por la Sexta Avenida porque estorban. Entonces eso trastorna el sentido ritual de la procesión, igual que en la antigua, ¿no? Antes eran recorridos pequeños, ¿no? Pero ahora y le dan vuelta casi a toda la ciudad
de manera concéntrica, entonces se pierde el sentido ritual. Y al perder el espacio público, pierde ese sentido ritual y se pierde lo mítico y lo místico de la procesión o se transforma hacia lo que ahora son, ¿no? Y entonces pues van naciendo las nuevas generaciones con otras formas de pensar y con otra forma de reproducir las ideas totalmente diferente a lo que nosotros pudimos haber vivido algún día. Doctor, me dicen que no diga el nombre, pero estaba relacionando cuando usted conversó sobre la medicina tradicional y me dice si se refiere al árbol del hermano Pedro o a qué se refiere con la medicina tradicional y la cohesión social en Semana Santa. Claro, la cohesión social, el árbol de Izquizúchil del hermano Pedro, pues es un té que se hace para dolencias de, por ejemplo, de cáncer, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero el agua de jacaranda es el cambio de, que digamos, por ejemplo, cuando usted tiene amebas o tiene este otro mal del Helicobacter pylori, ¿verdad? Que está muy de moda, entonces hay que tomar té de jacaranda. A eso me refiero. Son creencias populares que se tienen en torno de lo que es los árboles y la medicina tradicional. Sea verdad o sea mentira, mucha gente dice que se ha curado con eso. Eso es simplemente lo que pasa ahí. Muchas gracias, doctor. Marco, no sé si tienes alguna pregunta, saludo, comentario ahí. Sí, pues yo creo que por el momento no tengo nada, pero sí, realmente son muchísimos, muchísimos datos valiosos, algunos para mí nuevos que hemos escuchado de parte del doctor en esta charla que hemos tenido el día de hoy. ¿Verdad? Creo que la gente debe estar muy contenta, muy complacida de haber escuchado esta conversación y sin duda alguna pues va a tener cierta influencia dentro de todos a nuestra manera de ver nuestra Semana Santa, nuestra Cuaresma a partir de estos nuevos conocimientos. Correcto. Bueno, muchas gracias, doctor. Claro, les Entonces, agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí con ustedes y nos esperamos en una próxima, primero Dios, ¿verdad? Y solo les deseo que pasen una Semana Santa muy tranquila y sea como sea que la pasen, pues simple y sencillamente con mucha paciencia, respeto al prójimo y que estemos contentos, ¿no? Y que ojalá Dios nos dé otro año más de salud. gracias, doctor. Y que de parte de Marco Monzón y su servidora queremos hacerle entrega de este diploma que dice Charlas Multidisciplinarias, otorga el presente diploma a doctor Fernando Urquizú en reconocimiento por su aporte significativo al facilitar la charla La Semana Santa como cohesión social para los guatemaltecos. Guatemala, marzo de 2024. De verdad, doctor Urquizú, le agradecemos sobremanera el estar con nosotros y habernos dado esta cátedra, que de verdad en la Semana Santa ahorita la vemos con nuevos ojos, una mente abierta y no dejarnos llevar por la idiosincrasia de que es patrimonio intangible de la nación, sino que hay mucho más de una Semana Santa tradicional de Guatemala. Aparte de las imágenes, hay mucho más. Y como usted bien lo mencionó, está la gastronomía, están las ventas, la economía informal, la formal, y una infinidad de conocimientos que nos llevamos el día de hoy y esperamos que nuestros seguidores en Facebook también hayan hecho sus apuntes porque de verdad hay información muy valiosa, como lo dijo Marco Monzón en esta oportunidad, y daría para más esta charla. Entonces, doctor Urquizú, de verdad, mil gracias por sus conocimientos, por haber aceptado participar en esta charla el día de hoy. Y Marco, no sé si quieres agregar algo. Pues únicamente reiterar nuestro agradecimiento, doctor, porque sabemos que es una persona que siempre está dispuesta a colaborar y sobre todo a compartir todos esos conocimientos que usted tiene. Sin duda alguna, en el futuro vamos a volver a molestarlo porque usted tiene muchos conocimientos sobre muchos temas históricos que sin duda alguna en algún momento también vamos a volver
a trabajar con Violeta, ¿verdad? Ya que este proyecto pues pretende llevar muchos temas diferentes, desde diferentes puntos de vista, de diferentes temáticas, para que la población pues tenga oportunidad de tener acceso a nuevos conocimientos o a actualizar algunos, ¿verdad? Como ha sucedido en esta oportunidad. Y así es que reiteramos nuestro agradecimiento, doctor. Claro, que tengan muy buena noche. Nos vemos en la próxima. Muchas Feliz gracias. noche a todos. Buenas noches a todos.